¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Reategui. Un placer de reencontrarme nuevamente con cada uno de ustedes. Para este primer programa de inicio cuento con la participación de Ginés J. Vera, escritor, periodista cultural, profesor de talleres literarios, community manager, representante de autores, entre otras muchas facetas que él realiza con eficiencia y mucha creatividad. Está aquí para hablarnos de su más reciente obra titulada Tiempo de Novela. Gracias por estar aquí, Ginés, un placer tenerte. Gracias, Elga, y encantado no solamente de estar aquí en la Ardilla Literaria, sino de poder inaugurar esta nueva temporada de Reunidos, así que adelante con tus preguntas. Creo que nos vas a dar mucha suerte, Ginés. Gracias, espero que sí. Tiempo de Novela es un manual que, tengo entendido, trabajaste con esmero y con mucho mimo por bastante tiempo, ¿no? Pero, ¿de dónde parte la idea de escribir justamente uno centrado en este género? Si se te reconoce como un experimentado microrrelatista. Es una buena pregunta. La verdad es que sí que me he movido quizás un poco más con el tema del microrrelato, incluso hace no mucho también publiqué un manual de microrrelato, pero también lo has dicho muy bien y con acierto, llevaba tiempo detrás de un manual de novela, para escribir novela, y un poco a colación de haber sacado El escritor impaciente primero y El viaje del escritor después, pues pensé que le tocaba el turno, por decirlo así, de un manual de novela para novelistas que quieran enfrentarse sobre todo a la novela por primera vez y abordar el género con ciertas garantías, porque es fácil empezar una novela, pero no es tan fácil terminar una novela. Así es. Esta obra se nutre, Ginés, en gran medida de tu experiencia como novelista, es decir, de lo que viviste al escribir y publicar No me gustan las lentejas. ¿Estoy en lo cierto o no? Bueno, ahí. Hay un poquito, ¿no? Hay un poquito. Evidentemente, como novelista no soy un gran novelista. O sea, si eso fuera el requisito, no podría escribir un manual sobre cómo escribir una novela. Pero bien has dicho que, más allá de haber escrito y publicado mi primera novela y única publicada hasta ahora, que es No me gustan las lentejas, sí que es verdad que por una parte he tenido la experiencia de escribir más. De hecho, si no recuerdo mal, creo que tengo unas 6 novelas escritas. Y por otra parte, de mi labor docente, pues me llegan una serie de novelas, más allá de mi labor como como lector, novelas de amigos, conocidos o no tan conocidos, de novelas, y ver, parámetros comunes, factores comunes, y a partir de ahí, evidentemente, pues ver la posibilidad de ayudar a otras personas a enfocar el tema de la novela, evidentemente con un manual. Tiempo de Novela estuvo a punto de salir a la luz en diciembre pasado, pero decidiste dar prioridad a otra obra en su publicación. ¿Por qué este cambio de parecer? Correcto, eso es cierto. Tenía medio terminados el manual para microrelatistas y este manual, Tiempo de Novela para novelistas. Pero estaba dando un taller de microrelatos y los alumnos en un momento determinado me preguntaron sobre algún libro, algún manual, teorías sobre el microrelato, y entonces les comenté que yo estaba escribiendo un libro, y entonces dije, pues entonces voy a dar prioridad al de microrelatos antes que el manual de novela. Pero fue casi azaroso, si no seguramente hubiera salido antes el manual, el Tiempo de Novela. Sé que el tema del prólogo, Ginés, se te convirtió en un enorme quebradero de cabeza. ¿Qué tan determinante creíste que podría ser para el contenido de la obra? Es un tema peliagudo esto del prólogo, porque hay no pocos autores y autoras que consideran que un libro no tiene por qué tener un prólogo, ¿no? Y realmente aprovecho la ocasión, sobre todo para aquellas personas que no lo sepan, que el prólogo en principio lo ibas a hacer tú. Pero claro, por una serie de circunstancias... Eso tengo entendido. Eso tienes entendido. Pues tienes bien entendido. Luego me sacaste. Luego por circunstancias no. Y a la hora luego de ver cuál sería el mejor prólogo, pues me di cuenta de eso, que ya hay gente que ya ha hablado, y lo cito en el no prólogo, que no siempre es interesante tener un prólogo. En un manual podría ser que sí, pero pensé, pues no. Y en lugar de coger y poner prólogo y luego aquí no va ningún prólogo, pues dije, voy a apoyarlo con alguna
cita o alguna referencia de alguien pues que pues ha comentado que es verdad, que tampoco hace falta que todos los libros tengan prólogo. Este libro no solo está dirigido a quienes desean ingresar al mundo de la novela, sino también a los que ya la cultivan, Ginés, pero que quieren mejorar, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que se detectan en este género? Pues sí, la verdad es que en eso has acertado. Quien no ha escrito nunca una novela, pues lógicamente se va a encontrar con, bueno, pues con una serie de circunstancias y una ayuda siempre viene bien. Aquellas personas que ya han escrito una novela, como muy bien apuntas, suelen cometer en la mayoría de las veces pues ciertos, no sé si errores, pero sí que hay, bueno, puntos comunes donde son mejorables. Yo creo que una de las 3 o 4 cosas más importantes es no saber planificar la novela, porque la novela exige cierto tiempo, ciertos parámetros, ¿vale? Y no planificarla puede hacer que uno empiece con mucha ilusión y luego a mitad se desfonde. Otro de los apartados sería el tema de la documentación. Puede parecer que para una novela histórica pues es fundamental documentarse, pero pueden ser otros géneros y también es interesante documentarse. Y luego está el tema de la verosimilitud, que bueno, suena un poco así de qué es eso de la verosimilitud. Y es que muchas personas a la hora de hablar, pues hablan de forma normal, ¿bien? Pero a la hora de escribir, por alguna extraña razón que todavía en mis años de docencia no lo he entendido, pues piensan que escribir o escribir literariamente es coger el lenguaje, darle ahí como una especie de kickboxing y que las palabras sean largas, subordinadas, muy cultas. palabras cultas que no utilizaría en una conversación, y claro, eso debe ser para un escritor novel o casi novel la bomba, pero realmente luego los lectores somos los que sufrimos ese tipo de cosas. Entonces sí que hay momentos comunes en los cuales sí que es interesante. Pierden verdad, pierden honestidad. Claro, sí, porque la novela, si es sencilla, ¿no? Bueno, y yo creo que ese debe ser un punto interesante. El libro comprende 2 partes. El primero se refiere a la estructura de la novela en general y la otra que abunda en sus partes. Supongo que el lector puede abordar uno u otro de acuerdo a sus necesidades. Esto es escoger lo que más le interesa, ¿no es así? Sí, de hecho va un poco en la línea de lo que comentabas antes. Habrá escritores o escritoras que bueno, pues se enfrenten por primera vez a una novela y a lo mejor sí que les interese leerlo de una forma más o menos lineal, desde el capítulo 1 al capítulo 12. Pero habrá otros escritores o escritoras que a lo mejor dicen, bueno, es que esto del personaje, el tiempo, el espacio, eso yo ya más o menos lo domino. Entonces a lo mejor sí que es interesante, eso ya lo dejo para cada lector o lectora, pues que vayan a la segunda parte donde ya ven aspectos como mucho más de pulido, mucho más de fondo, y en ese sentido creo que sí que es, pues como digo, interesante que lo empiecen por donde quieran y lo aprovechen y les sea útil, claro. Te has empeñado en que el manual sea sobre todo práctico. Sí. Y te prodigas en ejemplos. Los Correcto. Escogiste minuciosamente, según sé. Sí, la verdad es que el escritor impaciente era y es un manual para escritores, pero desde un punto de vista muy superficial, muy vista de bosque. Y en ese sentido sí que tiene una serie de ejemplos, pero a lo mejor menciono para cada caso en concreto pues el libro, el título y el autor. Claro, entonces los lectores que lo fueron leyendo me comentaron, oye, ¿no sería interesante que pusieras también el ejemplo? Entonces eso me llevó a que en el siguiente manual, en el viaje del escritor, pues ya utilizara no solamente el título y el autor o autora, sino una pequeña porción del libro donde se viera reflejado lo que quiero comentar, pues si es un tipo de personaje, si es un tipo de narrador. Con Tiempo de novela he hecho eso y además ejemplos hay un montón. Estaba pensando, no los he contado, pero seguro que hay como 200. Seguro, 200 entre autores y autoras, europeos, americanos, asiáticos, africanos, y sobre todo he procurado, ya digo, no los he contado, que haya cierta paridad entre lo que son escritos por autores y los que son escritas por autoras. Muchos expresan que escriben el libro que les gustaría leer. ¿Este es el manual que te hubiese gustado tener a la mano antes o durante la redacción de tu novela, por ejemplo? Sí, la verdad es que sí.
Yo creo que sí, y coincido con esa frase que has comentado, porque realmente hay muchas personas que lo dicen y yo creo que es verdad, ¿no? Entonces, yo cuando empecé mi novela había leído algún libro y demás, pero no encontraste ninguno. No encontraba que tuvieran la estructura de ejemplos, es decir, hay libros, y de hecho los hay, y yo en la bibliografía menciono una serie de libros, pero es un poco como si alguien no sabe hacer una paella y entonces va buscando la receta en una serie de libros y encuentra un montón de libros donde les hablan del arroz, les hablan del caldo, les hablan... Pero realmente, ¿qué tiene que hacer uno con una paella? ¿Qué va primero? ¿Va primero el arroz? ¿Va primero el caldo? ¿Va primero la carne? Entonces, espero que quien esté viendo esta entrevista sepa hacer una paella, porque si no dirá, tampoco sé hacer una paella. Nos ven del otro lado también. Nos ven del otro lado, pues igual. La paella no solamente saber los ingredientes, la importancia de cada uno de ellos, sino saber el orden y los pequeños trucos. Y eso es un poco lo que hago o lo que trato de hacer con mis libros, con mis manuales. No solamente hablar de los ingredientes, sino un poco del proceso y dónde uno se puede perder y que al final pues eso sea un arroz caldoso y no una paella. ¿Por qué incluir un glosario de términos en la obra? ¿Era necesario? Mujer, necesario. Yo he considerado que, dada el tipo de obra que es, ahí puede haber lectoras y lectores que no sea su primera novela y que ya pues estén, no sé si hartos, pero ya hayan visto mucho el tema de los personajes, que es el narrador y demás. Pero a lo mejor sí que es interesante pues que figurase, por ejemplo, que es un MacGuffin, o que figurase, por ejemplo, que es un personaje fantasma, o, bueno, pequeños conceptos, o el viaje del héroe, estaba intentando recordarlo, el viaje del héroe, que son conceptos que sí que tienen que ver un poco con la redacción, con la novela y demás, y entonces yo lo pongo en el glosario pues para que, bueno, se tenga en cuenta y en un momento determinado, pues, quien quiera incluirlos en sus novelas, pues que también sepan un poco de qué va. Quizá podría resultarle obvio a algunos, pero ¿es más complicado escribir una novela que un microrelato? ¿Es más complicado escribir una novela que un microrelato? Sí, tú que eres un experimentado en relatos cortos, microrelatos. Es complicado escribir una novela porque es muy extensa y por tanto la posibilidad de fallos es más extensa. Esto es como que es más difícil pintar un cuadro de 40 por 20 metros o un cuadrito de 3 por 5, ¿no? Pero es una pequeña obra de arte. Es una pequeña obra, sí, eso es lo que hace. Correcto, te doy la razón en todo. El quid de la cuestión en un microrelato no es en sí su brevedad, que eso se da por hecho, sino que, claro, siendo tan breve, tiene que ser muy efectivo. Entonces, poner 10 o 12 palabras o escogerlas es fácil, pero que 12 palabras sean una esencia y queden, eso es muy difícil. En cambio, escribir una novela, pues incluso puede tener 2 o 3 capítulos muy buenos y la gente pues decir, oye, pues es una buena novela, aunque luego haya alguno que flojee. Pero en un microrelato de 10 palabras, todas prácticamente tienen que ser buenas. Son necesarias. Claro, ese es el kit del microrelato. ¿Dónde podemos hallar tiempo de novela? Pues tiempo de novela, como la mayoría de mis libros, lo tengo en una plataforma digital en descarga, actualmente en formato ebook. Más adelante, pues estoy pensando en que también sea descargable en formato papel, pedido bajo demanda, es decir, que aquella persona que esté interesada clica y evidentemente las tecnologías digitales eso nos permiten que pueda descargarse. Pero actualmente, pues en la plataforma de Amazon de Kindle puede descargarse y disfrutarse, quien lo vaya a disfrutar, que espero que sean muchas y muchos. Seguro que sí, Ginés. Ha sido un gusto tenerte en este primer programa de la temporada de Reunidos. Espero que no sea la última. Bueno, yo aquí estaré para siempre que quieras y para ayudar a la cultura, a la ardilla literaria y sobre todo a la literatura. O sea que muchísimas gracias. Seguiremos conversando, Ginés. Gracias, Elga. Y con ustedes, amigos, ha sido un gusto tenerlos nuevamente. Soy Elga Arreategui. Nos vemos próximamente.